and we're not counting gang violence. Great. En el día de hoy tenemos que hablar del crimen de Charlie Kirk, aliado y referente juvenil de Donald Trump tras recibir un disparo en una conferencia en Utah. Este era uno de los aliados clave de Donald Trump y figura en el vínculo del presidente con el voto joven. Moría este miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en una conferencia en Utah Valley University, un ataque que provocaba escenas de pánico en el campus de Provo, una ciudad de Utah que sacude al país y que está agudizando todas las tensiones públicas en los Estados Unidos. Todo esto poco más de un año después de que el propio Donald Trump sobreviviese a un atentado en el que una bala le había rozado una oreja y que por aquí estuvimos todo ese mes de julio comentando aquel caso. Pero ahora hablamos de Kirk. Mientras Charlie respondía a una pregunta sobre la violencia armada en los Estados Unidos, se oía un solo disparo y el pánico se apoderaba de la multitud universitaria que rodeaba al comentarista conservador. Cuando los testigos miraron hacia donde Kirk había estado sentado durante el evento, al aire libre en la Universidad de Utah, dijeron que yacía inmóvil ya en el suelo, con la sangre brotando de una herida en el cuello. Se podían escuchar a testigos en un vídeo que capturaba a Kirk recibiendo ese disparo gritando «Oh Dios mío, corre», mientras la gente de la multitud ese miércoles comenzaba a huir de donde este hombre estaba, acostado debajo de una carpa blasonada con las palabras «American Comeback». La sangre corría por todas partes. Esto dijo una testigo llamada Sarah Tewell, estudiante de la Universidad del Valle de Utah, y también comentaba que un amigo y ella habían corrido hacia un edificio, habían salido corriendo por la calle intentando ponerse a salvo. Tewell dijo que estaba sentada en la cuarta fila del evento, un poco a la izquierda de donde Kirk estaba hablando, y cuando el disparo mortal pareció venir de una distancia que estimaba en 200 yardas y a su izquierda. El presidente Trump anunciaba en sus redes sociales que Kirk había muerto. El gobernador de Utah, Spencer Cox, describía el tiroteo como un crimen político. Así, varios testigos afirmaron que la seguridad del evento fue deficiente. Añadían que no había detectores de metales en ningún momento, por los cuales tuvieron que pasar los asistentes al evento, que era gratuito en la UW, ni que nadie inspeccionó ningún bolso. El jefe de policía de la UW dijo que había 6 oficiales que estaban trabajando en el evento, incluidos algunos oficiales vestidos de civil entre la multitud, así que estimaba en unas 3.000 personas las que había allí. Like other public people that were welcome to come outside of UVU students. They had to get tickets, but like someone else said before, you didn't have to pay for them, and honestly, you didn't have to show them at all. People could just walk in, set up where they wanted to sit, and watch everything. So yeah, no security. I will say there were some police on campus, but not checking people walking in, not, scanning for metal, none of that. También otro empresario de 24 años de la zona declaró que se encontraba a unos 7,5 metros de Kirk, que acababa de responder una pregunta sobre religión. Añadía que menos de 60 segundos después de su intercambio con esta persona, el comentarista recibió el disparo. Dijo, ocurrió menos de un minuto después de hablar con él. Parecía como si le saliera una torrente de sangre a borbotones. Le salía así del cuello, le bajaba por el hombro y le llegaba al pectoral izquierdo. Supe de inmediato que había muerto. Otra estudiante más, llamada Danielle, al que asistió a este evento, al que Kirk llamó The American Comeback Tour, dijo a otra estación de radio que estaba cerca de donde Kirk estaba hablando cuando le dispararon y comentó que se veía su cuello, se abría y salía muchísima sangre. Estaba a 4,5 metros de distancia y fue muy duro de verlo. Daniel contaba que había escuchado gritos, gente corriendo en el caos posterior a ese tiroteo. Dijo, pensé que no era seguro correr, no era seguro levantarme. Y agregaba que comenzaba a orar, dijo, por favor Dios, por favor, porque no quiero morir, no quiero que muera nadie más. Y creo que acabo de ver morir a un hombre. Más testigos, tenemos que hablar de Luke Pittman, estudiante de la UW, dijo que había presenciado el tiroteo y que estaba en un shock total. Dijo, todos oímos un disparo, como una gran explosión. Pensamos que era confeti, entonces todos empezaron a agacharse. Entonces miré a Charlie Kirk y vi sangre saliendo de su cuello. Chris Hooks, periodista del periódico estudiantil de la UW, dijo que Kirk, director ejecutivo y cofundador de esa organización juvenil de Donald Trump, estaba hablando sobre la violencia armada justo cuando le dispararon.
En esa emotiva entrevista con Fox News, el excongresista de Utah, Jason Chaffetz, declaró que estaba viendo a Kirk hablar en ese evento cuando oyó el disparo. Presentador de la Fox explicaba que Kirk recibió ese disparo unos 30 minutos después de su presentación mientras respondía a una pregunta sobre tiradores transgénero y crímenes en masa. Este hombre dijo que antes del tiroteo la gente de la multitud había estado coreando el nombre de Charlie Kirk. Mucha gente coreaba su nombre. Dijo, yo estaba allí, mi hija estaba allí, mi esposa también. O sea, Charlie venía a la ciudad, estábamos totalmente emocionados. Había muchísima gente allí. Y había también tanta gente que salía lanzando sombreros, animando a la multitud y muchos colocando los carteles de Pray for America. Chaffetz agregaba, no puedo decir que vi sangre, no puedo decir lo que vi al recibir el golpe, pero sí lo vi inmediatamente hacia atrás, hacia su izquierda, y solo puedo esperar y rezar para que de alguna manera sobreviviese. I mean, it's intense. I think honestly, even though he's gone, he is making such a massive impact on the community, not only in Utah, but across the world, because he was doing God's work. And he is bringing UVU students and strangers together in unity over this entire thing. So he's still making a major impact on the world, in my opinion. Tell me about his message specifically to young conservatives throughout this country. Just to have freedom of speech. I mean, to be able to talk and that young people feel like they can, you know, speak their truth and that it can also be combated by Charlie Kirk. And, you know, even if somebody agrees with his political views, he's still challenging them. And I think that's really cool and really amazing. La testigo Nathalie Eyre, que estaba en aquel evento con su hija, dijo también para la ABC News que estaba parada a unos 5 metros de Kirk y que la multitud presente estaba muy emocionada de verlo. Ella dijo que mientras Charlie respondía a su segunda pregunta, escuchó un fuerte pop. Se escuchó un estallido y él se tocó el cuello y cayó de costado. Otro testigo más, y el último, el testigo Jeremy King, dijo que estaba cerca de Kirk cuando ocurrió el tiroteo. Dijo, justo después del disparo, miré su rostro, el de Charlie, y estaba completamente desmayado. Tenía los ojos cerrados y se desplomó hacia atrás. Ni siquiera se movió. Fue un tiro tan certero que asustó. Así que hace tan solo unas horas cientos de personas asistían a una vigilia en memoria de Charlie Kirk este miércoles por la noche en el Capitolio del estado de Utah. Según se informó, la vigilia fue organizada por miembros de la Cámara de Representantes de Utah. La representante republicana Karianne Lee Zombie dijo, republicanos, demócratas y todos nos unimos para denunciar esta violencia sin sentido que le quitó la vida a Charlie. Kirk fue recordado como una voz apasionada en la política estadounidense y que fue silenciada por compartir sus ideas. Es que, aparte de todos estos testigos, hubo otro testigo presencial que dijo que el tiro que le quitó la vida a Charlie Kirk se realizó justo después de que le preguntaran sobre esa violencia trans, como si hubiera sido coordinado. Él creía que no fue solo una persona actuando sola, sino varias personas trabajando al conjunto. También afirmaron que alguien entre la multitud había confesado el tiroteo justo después de que había ocurrido. Por ahora lo que se dice es que las grabaciones difundidas en redes junto con los testimonios de los periodistas presentes y testigos se convirtieron en las principales pistas para llegar a esclarecer el crimen del activista conservador. Absolutamente todos los expresidentes de los Estados Unidos condenaron el tiroteo a Charlie. Todos se pronunciaron sobre el tiroteo de este miércoles en sus redes sociales. Bill Clinton dijo que estaba entristecido y enojado por el crimen de Charlie y esperaba que todos hicieran una seria introspección y redoblaran sus esfuerzos para participar en debates de manera apasionada, pero pacífica. También el expresidente George Bush dijo en un comunicado que Kirk fue asesinado a sangre fría mientras expresaba sus opiniones políticas, que la violencia y el vitriolo deben ser purgados del espacio público. Los miembros de otros partidos políticos no son sus enemigos, son sus conciudadanos. Y es que horas antes también los expresidentes Barack Obama o Joe Biden ofrecían condenas similares a este tiroteo. Obama escribía que este tipo de violencia despreciable no tenía cabida en su democracia y por último Biden decía no hay lugar en nuestro país para este tipo de violencia y debe terminar ahora. The chair would ask that all members present in the chamber and those in the gallery please rise for a moment of prayer for Charlie Kirk and his family.
You guys okay? Okay, love you. Be safe. Con 31 años y con 2 hijos que participaban en esa gira de American Comeback Tour, organizada por Turning Point USA, una entidad que fundaba y dirigía, diseñada para conectar a Donald Trump y sus aliados con un electorado más joven. En esa localidad, su conferencia se desarrollaba bajo una carpa en el conocido formato "Demuéstrame que estoy equivocado". Allí animaba a los estudiantes a cuestionar sus planteamientos ideológicos en debates abiertos. Mientras respondía a una pregunta, se escuchaba un disparo. Testigos lo vieron llevarse las manos al cuello y desplomarse de su silla. Un vídeo que está difundido en todas las redes sociales que muestra ese instante en el cual Kirk se derrumba, generando todo escenas de confusión, miedo entre los asistentes, y así las autoridades luego confirmaron que un sospechoso fue detenido en el campus. Luego de eso, el presidente Donald Trump anunciaba la muerte de Charlie Kirk con un mensaje en el que lo definía como el gran y legendario Charlie, y añadía: nadie entendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue amado y admirado por todos, especialmente por mí. Filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, and there's never been anyone who was so respected by youth. Charlie was also a man of deep, deep faith, and we take comfort in the knowledge that he is now at peace with God in heaven. Our prayers are with his wife, Erica, the 2 young, beloved children, and his entire family, who he loved more than anything in the world. We ask God to watch over them in this terrible hour of heartache and pain. This is a dark moment for America. El director del FBI, Kash Patel, afirmaba que la agencia estaba siguiendo de cerca la investigación y garantizaba que todos los agentes habían llegado rápidamente a la escena. La policía judicial estaba coordinando las pesquisas con las autoridades locales mientras se evaluaban todos los vídeos y todos los testimonios para saber la verdad. Este joven hombre, nacido en el 93 en Illinois, fundó Turning Point USA en el año 2012 con apoyo de donantes conservadores. Durante el primer mandato de Donald Trump organizaba actos en la Casa Blanca, incluso en plena pandemia, todo esto para acercar al presidente a los votantes jóvenes. Y también se convertía así esta organización en una de las organizaciones juveniles conservadoras más influyentes de todos los Estados Unidos, con presencia en hasta 850 campus. Había ahí ingresos millonarios y programas como control de profesores, que denunciaba presuntos sesgos ideológicos y la educación superior, y de hecho hace 2 años atrás declaró ingresos cercanos a los $80 millones. Esta organización, liderada por Kirk, también cofundó un consejo consultivo de fuerzas aéreas nombrado por Donald Trump, consolidando su papel como uno de los aliados más cercanos al presidente, con frecuentes visitas a la Casa Blanca en los últimos meses. Y es que momentos antes del ataque, Charlie Kirk había compartido en redes sociales su entusiasmo por la gran afluencia de estudiantes a su conferencia en Utah. Su asesinato supone un duro golpe para el movimiento juvenil conservador y añade un nuevo capítulo a la violencia política que marca el clima tan crispado que hay en los Estados Unidos. Hasta el momento se desconoce cuál fue el motivo exacto del crimen del activista de 31 años, casado, padre de 2 hijos pequeños, como os decía, antiabortista, defensor de la mano dura contra la inmigración, pero hay diferentes reacciones evidentemente, de un extremo al otro del arco ideológico. Se daba por seguro que se trataba de un acto de violencia política, pero el gobernador de Utah, Spencer Cox, se apresuró a describirlo como tal, diciendo: es un asesinato político. Otros llamaban a moderar la crispación, cada vez más acentuada aquí, diciendo que la violencia política no tenía lugar en los Estados Unidos, que debían reflexionar sobre cómo podían rebajar esa ira y ese odio que habían envenenado su política y ser mejores ciudadanos en una nación dolida y dividida. Y es que si el motivo del crimen aún se sospecha, mucho menos claro está quién fue el autor, a quien 4 cuerpos policiales distintos, el FBI, Departamento de Seguridad, la Policía del Condado e incluso la Policía Universitaria, tratan de identificar
en medio de una enorme confusión y una sucesión de informaciones totalmente contradictorias. Lo que pasa es que hay escasos detalles que las autoridades han dado a conocer. Está el de que el asesino actuó, según parece, solo. El gobernador Cox decía: no tenemos información que nos lleva a creer que hubo una segunda persona implicada. Algunos vídeos que se divulgaban en redes los momentos inmediatamente posteriores al disparo mostraban a quien parecía ser el autor del mismo, una persona corriendo a toda la velocidad sobre un tejado de uno de los edificios frente a la carpa donde había estado hablando Kirk. Y como os decía, en un primer momento la Universidad de Utah Valley llegó a informar que había un sospechoso que había quedado detenido y que se encontraba bajo custodia policial. Había disparado, siempre según esta versión, desde lo alto de un edificio ubicado a unos 200 metros de distancia del lugar. En ese preciso instante, el activista de ultraderecha, entusiasta defensor de armas de fuego, contestaba una pregunta sobre tiroteos masivos en los Estados Unidos. Y es ahí cuando es disparado. El arrestado en ese primer momento informaba a una portavoz que no era ninguno de los estudiantes matriculados en esta universidad pública y de alumnado muy diverso. Muy poco después, sin embargo, la policía local desmentía cualquier detención, diciendo: solo una persona, decía, había quedado bajo custodia por obstrucción de la justicia, pero quedó rápidamente en libertad. Lo que se dice es que el tirador estaba en el tejado, vestido completamente de negro. De hecho, hay vídeos en donde se le puede ver levantarse después de disparar y luego huir una vez que se había confirmado que había golpeado a Charlie Kirk. Y es que muchos creen que esto fue planeado y ejecutado meticulosamente. Muchos expertos están diciendo que a Charlie Kirk le disparó un profesional, que no se puede apuntar así directamente al cuello desde una distancia tan grande, a menos que sea muy hábil o un profesional. Así que las altas esferas estarían contratando a esta persona para terminar con Charlie y así evidentemente dañar a lo que sería la gestión política de Donald Trump. For our state, it's a tragic day for our nation. And I want to be very clear that this is a political assassination. We are celebrating 250 years of the founding of this great nation. That founding document, the Declaration of Independence, that this great experiment on which we embarked together 250 years ago, that we are endowed by our Creator with certain unalienable rights. The first one of those is life. And today, a life was taken. Charlie Kirk was first and foremost a husband and a dad to two young children. He was also very much politically involved, and that's why he was here on campus. Charlie believed in the power of free speech and debate to shape ideas and to persuade people. Historically, our university campuses in this nation and here in the state of Utah have been the place where truth and ideas are formulated and debated. And that's what he does. He comes on college campuses and he debates. That is foundational to the formation of our country, to our most basic constitutional rights. And when someone takes the life of a person because of their ideas or their ideals, then that very constitutional foundation is threatened. Y es que hay muchísimas imágenes que están saliendo en absolutamente todos los medios de comunicación, imágenes que muestran a personas corriendo desde la azotea después de que Charlie Kirk fuera asesinado a tiros. Esta persona, vestida de negro, se cree que fue el que disparó a Charlie desde esa altura, ahí posicionado. Nuevamente una falla de seguridad bastante elevada. En uno de los actos con muchísimas personas vemos un disparo, una víctima, un disparo que fue a 200 metros o más
y evidentemente vemos que ningún aficionado hubiera acertado ese tiro, ni mucho menos Thomas Crooks, como había sido en aquella ocasión con Donald Trump, ¿no? Ni siquiera con un poco de suerte. Fue un tiro preciso, un tirador que fue suficientemente bueno como para necesitar un solo disparo. Esto demuestra una profesionalidad absoluta. Evidentemente aquí hay algo que tenemos que entrever. Un año después, Thomas Crooks, que vemos que fuera el tirador de Donald Trump en aquel acto político hace ya más de un año, pero también es cierto que la NRA organiza competiciones de rifles de alta potencia a distancias de 200, 300, 500, hasta 1000 yardas, por lo cual muchos miembros de este tipo de organizaciones no tendrían problemas con un disparo a 200 yardas. Así que veremos finalmente en qué andaba metido esta persona y si finalmente detienen a alguien. La cosa sería atrapar a este tirador, a este shooter con vida. Esto significaría la oportunidad de interrogarlo para saber quién lo contrató, aunque no sorprendería absolutamente nada si este shooter es asesinado inmediatamente o es encontrado muerto después de que digan de que encontraron al culpable de la muerte de Charlie Kirk. Entonces, ¿atraparon o arrestaron a alguien? Es la pregunta clave. Lo que habría relajado a la policía y a las autoridades para que dejaran de buscar, eso sería, ¿no?, lo suficiente para que el tirador escapara. Luego dijeron que la persona que atraparon no tenía nada que ver con esto. Suena estratégicamente intencional. Vídeos verificados tomados en la escena del tiroteo del destacado activista de derechas Charlie Kirk mostraban lo que parecía ser una figura en el techo de un edificio cercano. Vídeos gráficos que mostraban que el hombre recibía un impacto de bala en el cuello y esto provocaba una lesión catastrófica mientras hablaba en un evento en esa Universidad del Valle de Utah. Una portavoz de la universidad dijo al New York Times que el tirador disparó desde el centro Lossie, un edificio central que albergaba el centro de bienvenida de la universidad. Y es que parte de ese edificio está a poco más de 100 metros del lugar donde Charlie estaba hablando cuando le dispararon. Entonces no serían esos 200 metros de los cuales se comentaba. El techo del edificio está bastante alto, por encima de la multitud de aproximadamente 3.000 personas que se reunieron para ver hablar al señor Kirk. Muchos en la multitud se agachaban, gritaban y comenzaban a entrar en pánico en los momentos posteriores al disparo del único tiro. El transmisor en vivo está hablando con los miembros de la audiencia en un rellano encima y a la izquierda del señor Kirk. Ese chasquido de la bala, que es el sonido que hace cuando viaja a velocidad supersónica, se oye justo antes del golpe. El sonido del estallido del cañón del arma. Esto se debe a que el sonido del crujido se produce cuando la bala pasa cerca de la cámara, mientras que el sonido del golpe proviene de la boca del arma y tarda más en llegar a la cámara porque está un poco más lejos. La misma secuencia de audio se puede escuchar en otros vídeos tomados cerca del señor Kirk. Así, un vídeo publicado en línea y verificado por ABC News mostraba esos momentos después del tiroteo en lo que parecía ser una figura que se movía rápidamente desde una ubicación en el techo. Incluso hay algunas aproximaciones y representaciones 3D del campus tomadas desde Google Earth que mostraban la ubicación del edificio que tenía una línea de visión clara hacia la ubicación de Charlie. Este vídeo se podía geolocalizar en el campus. Esto demostraba que fue grabado desde el interior de un edificio conocido como el Salón de las Banderas. El interior y sus banderas son claramente visibles en el vídeo completo. De hecho, hay otro vídeo publicado en línea que supuestamente fue tomado antes del tiroteo. Mostraba lo que también podría ser la figura desde otro ángulo. Fue tomada en un camino que conduce al centro Lossie. Así, había alguien ahí en el mismo tejado. Simplemente corrió desde allá hasta ahí, hacia adentro. No es obvio si la figura en ese vídeo es una persona, pero la ubicación es consistente con la ubicación de la figura que se aleja en el otro vídeo. Así que tenemos dos vídeos en los que se puede geolocalizar cerca del lugar de filmación gracias a distintos objetos en el primer plano de la escena y la forma única de ese techo del Lossie Center. Just to have freedom of speech. I mean, to be able to talk and that young people feel like they can, you know, speak their truth and that it can also be combated by Charlie Kirk. And, you know, even if somebody agrees with his political views, he's still challenging them. And I think that's really cool and really amazing.
It certainly is, and I'm sure, like many people across this country right now, you're thinking and praying for his wife and his young kids. And I know that there was a lot of fear struck into the crowd in that moment. We know it was one gunshot, but I have to imagine there's fear that there could have been more. 100%. I mean, that is why everyone got down. A lot of people were screaming. My mom was there with me, and she looked up at me and she said, "Run." I just booked it out of the building as far away as I could get. And, now hearing that the shooter hasn't even been caught is just an even bigger worry. I don't feel like going to school. I don't want to go to school, and I am scared to go to school. Well, and it sounds like your school is not going to let you go anyway, at least for a little while until they figure that out. But again, there is a manhunt going on. So where are you right now? Are you in the Orem area? And how do you feel about the fact that authorities are not saying that they have the suspect in custody? Correct. Yeah, I actually just left campus. It's been a long, long day. Before I left, we had police officers, a minimum of 50, and SWAT, and they came even from South Jordan. Like, we have so many officers and Army people at UVU campus right now. And that's honestly, I kind of figured they hadn't caught anybody before it even came out on the news, considering what I was seeing on campus. And you told me, did you say that you were in a building or that you tried to leave the building as quickly as possible? We're showing video of people running out in the aftermath. Are you able to give us an idea of where you were when this happened? 100%, yeah. So I was in the fourth row in the courtyard where Charlie Kirk was. I was a little to his left, and the shooter was to my right. So, and even if you were looking at Charlie Kirk from the front, the shooter was still to the right and just got him right in the neck, blood gushing everywhere. A friend of mine and I ran into the building and ran out the building. It's like the exit pathway, and just kept running, crossing streets, like just trying to get to safety. And so you think the shooter was to the right of you based on what you heard and what you saw? Yes, correct. Yeah, it went right into his left side, and the shooter was from my right, and even in the middle, it was still to the right. And I'm pretty sure you had somebody say this earlier, but I think it was about 200 yards away. You think a little bit further, yeah, I think that's the general sentiment here that's growing, and there was potentially a really high caliber weapon there. Again, one gunshot fired to end the life of conservative activist, young husband and father, Charlie Kirk. And Sarah, is there anything else that you want to share here just generally about your university and what the future of your university is going to look like here in the days and weeks to come? That's a fabulous question. It'll be interesting to see. I definitely think that security will become a much more bigger part of just universities across the world. I mean, we might even get to the point where there's, like airport security in universities. So it'll be interesting to see how they handle this and how they can make us students feel safe to come back to school. And the only other thing I want to say is just to send out prayers for Charlie Kirk and his family and those close to him as they go through this really difficult time. Absolutely, and I'm a mother myself, so I'm glad that your mother is able to hold you tight tonight. Sarah, thank you for being on with us today. We appreciate you. Yes, thank you. Lo que sale en absolutamente todos los medios de comunicación de los Estados Unidos es que están en busca y captura del asesino de Charlie Kirk. Aún así, es rarísimo porque no hay ningún sospechoso bajo custodia aproximadamente más de 14 horas después de que el señor Kirk, un aliado cercano del presidente Donald Trump, recibió ese disparo en el cuello mientras hablaba en ese campus. Entonces, este sería un caso un poco más diferente en esta ocasión a lo que fue el caso de Thomas Crooks con Donald Trump, porque al chico Thomas, en el primer momento que dio aquel disparo a Trump en la oreja, pues ya fue tiroteado por el servicio secreto y terminaron con su vida de una forma bastante rápida. Es raro porque también un hombre canadiense fue identificado falsamente como el tirador de Charlie Kirk, Michael Mallinson, que recibió una llamada preocupada de su hija poco después de que Charlie, ese influencer de derecha, fuera asesinado
asesinado a tiros en Utah, dijo que su foto estaba circulando por todos lados, identificado como el tirador. De hecho, en una entrevista telefónica, el señor Mallinson afirmaba que ser un banquero jubilado de 77 años que vivía y residía en Toronto. Aparte, en una entrevista telefónica el miércoles, el señor Mallinson afirmaba ser un banquero jubilado de 77 años que vivía y residía en Toronto. Sin embargo, hay miles de publicaciones en redes que afirman que era un demócrata registrado de Utah que disparó y mató al señor Kirk. Así hubo una confusión bastante grande a su parecido con un hombre que fue detenido brevemente por la policía tras el tiroteo. Él dijo: estoy impactado, qué rápido puede pasar todo, como el nombre y la foto de alguien pueden difundirse con tantísima rapidez en las redes sociales. De hecho, una portavoz de Sinclair Broadcast Group, propietaria de la filial de Fox en Nevada, dijo que se hacía pasar por la estación y que estaban tratando de cerrar todo esto.